Papá, te damos gracias en esta tarde, noche, porque tenemos el privilegio, Señor, tenemos la bendición de este tiempo, Señor, que nos regalás, que nos convocás. Te damos gracias, Padre, porque este tiempo de adoración nos conecta, nos enfoca, trae a nuestras vidas una conciencia, un entendimiento real de vos, de tu persona, de la realidad de tu presencia en nosotros. Y en este ámbito, Señor, convocados por tu Espíritu y aún entendiendo, Señor, que estamos reunidos en ese diseño de unidad, en el Espíritu, con cada uno de nuestros hermanos desde sus hogares, a través de esta transmisión, Señor, a la cual convocamos a tu Espíritu, ese Espíritu que gobierna, esa autoridad del Hijo establecida sobre los aires, sobre la conexión en cada hogar, en cada vida. Y es en este acuerdo, Señor, que te reconocemos y te adoramos. Es en este acuerdo que disponemos todo nuestro ser para que sea tu Espíritu hablándonos una vez más. Ese espíritu de verdad, ese espíritu de justicia, ese espíritu de poder, desatando tu palabra, Señor, esa palabra de verdad en medio de nosotros. En este momento, Señor, sujetamos toda distracción, sujetamos toda oposición que quiera levantarse en las mentes, en los corazones, en el físico aún, Padre, y declaramos que en el nombre de Cristo Jesús todo se alinea, todo se aquieta, todo vuelve a enfocarse en esa realidad de tu Espíritu que comienza, Señor, a conectarnos con tu voz. Padre, toda tiniebla es disipada, todo ámbito de problema, todo ámbito del alma, en este momento se desactiva en el nombre de Cristo Jesús y establecemos paz, establecemos quietud, establecemos acuerdo y convocamos, Señor, a tu luz. Esa luz y esa verdad que vienen a manifestar a Cristo en este día. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Sé vos hablándonos y que realmente en este día, en cada hogar, vuelva a reinar tu verdad, vuelva a reinar tu luz, vuelva a hacerse presente esa presencia de tu Espíritu impartiendo, ministrando, convenciendo, equipando, sanando, libertando, trayendo luz a través de lo que hoy vamos a compartir. Sé vos, Espíritu, es tuya la autoridad, nos rendimos ante ti y te damos gracias, Papá. Todo esto lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Damos gracias al Señor en esta noche por este tiempo. Realmente qué importante es poder preparar un ambiente, sí, un ambiente donde nos podamos aquietar, donde todo el trajín del día, de las cosas que vamos viviendo, puedan quedar a los pies del Padre y que todo nuestro ser vuelva a ser consciente, vuelva a prestar atención, vuelva a enfocarse en la realidad del Padre, esa realidad que no simplemente nos conecta a un ámbito espiritual, sino que ese mismo ámbito espiritual al cual tenemos acceso lo podemos vivir también en lo natural. Lo podés vivir ahí en tu casa, en armonía, en paz, en acuerdo, en amor, en gratitud, en gozo. Tantas cosas que cotidianamente siguen siendo una oportunidad para que ese ámbito espiritual lo podamos vivir también acá en lo natural. Así que en esta noche te doy la bienvenida por estar ahí del otro lado y quiero, antes de poder entrar un poquito de lleno en la continuación de lo que nos quedó pendiente la semana pasada, poder hacer un repaso, poder hacer un refresco de memoria acerca de lo que veníamos hablando, no solamente para que cada uno de nosotros vuelva a ponerse en perspectiva, en contexto de lo que estamos soltando para poder continuarlo y completarlo en este día, sino que también
si hay alguien que no pudo conectar la semana anterior o no pudo ver aún la enseñanza, que le sirva de plataforma a esto que vamos a compartir, que vamos a iniciar diciendo, para que hoy también vos puedas recibir lo que el Padre tiene. Como hemos dicho en otras oportunidades, es importante, es realmente necesario que podamos ver las enseñanzas, que no nos quede nada pendiente, que podamos tomarnos el tiempo para no solamente escuchar, sino también permitirle al Espíritu de Dios que Él nos hable, ¿sí? Algo que dijimos desde la primera sesión en la introducción fue que no pretendo ni pretendemos desde este lugar cerrar nada, sino que sabemos que aún el Espíritu Santo de Dios opera conforme a lo que el Padre quiere decirnos, y sabemos que aún Él, de forma personal, en cada hogar, sobre el cuerpo, sigue hablando, sigue manifestando, sigue revelando y sigue completando su revelación de acuerdo al tiempo que nos toca vivir. Y creo que es maravilloso ver ese accionar del Espíritu y poder aún seguir en una actitud de hambre, en una actitud de disposición, sabiendo que nuestro espíritu absorbe, pero al mismo tiempo sabiendo que aún Él nos da entendimiento y Él nos sigue revelando de esa sabiduría oculta para que nosotros podamos ser entendidos. Y aún es tan maravillosa la gracia del Padre que aún aquellas cosas que no comprendemos, quizás naturalmente, tenemos la posibilidad de exponerlas, de preguntar, de sacarnos la duda y de que todos podamos percibir, recibir y aplicar todo lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Amén. Así que doy también gracias a Dios por eso. Y como te decía la semana anterior, estuvimos hablando un poquito acerca de la realidad de tiempo y manifestación. Decíamos que quizás para nosotros el tiempo es cronológico, mientras que para Dios es la sucesión de los eventos, de los acontecimientos que obviamente ponen en relieve el crecimiento y la madurez. Conforme a la madurez y al crecimiento de los hijos de Dios, Él puede ir revelando y puede ir manifestando todo lo que de hecho ya está establecido, ¿no?, para nosotros, de acuerdo a lo creado. Y justamente veíamos lo hecho, ¿sí?, algo que estuvimos desarrollando puntualmente la semana anterior, y nos quedó pendiente lo consumado, eso que fue hecho, ahora consumado, y eso que se consumó, poder llevarlo a el campo de lo manifestado. Entonces hablábamos de lo hecho, hablábamos de lo consumado y hablábamos de lo manifestado. Es decir, para poder comprender esto un poquito mejor, Dios tiene cosas hechas que Él las hizo en un momento, ¿sí? Él ya las hizo. Eso que Él ya hizo vendría a ser como un primer tiempo, decíamos, que en un determinado lugar Él las consuma, y obviamente también en un determinado tiempo, conforme a la madurez. Lo consumado, si lo consumado de eso hecho, que es un primer tiempo, sería un segundo tiempo. Es decir, lo consumado es que eso que fue hecho ya de antemano pueda estar a disposición. Y un tercer tiempo es justamente cuando eso que se consumó, lo hecho que se consumó, se puso a disposición, se manifiesta, se evidencia, se materializa, ¿sí? Y es por eso que podrás ver ahí en tu pantalla ahora nuevamente este gráfico que estuvimos revisando un poquito la semana anterior, este gráfico que manifiesta estas cosas, que nos muestra esto un poco más práctico, un poco más claro, para que podamos entender. Y como verás ahí, lo hecho, esa raya de color celeste que tiene flecha para atrás y para adelante, quiere representar el ámbito de lo eterno, ¿sí?, la eternidad. Ese lugar donde te decía recién que todo ya fue hecho. Todo fue hecho por Él ahí, en esa fábrica eterna. Entonces Dios en la eternidad, en esa fábrica eterna, hizo todo. No hay nada que no haya hecho. Por eso recordábamos las palabras de Jesús cuando dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él y por medio de Él, y que no hay nada de lo que fue hecho que no haya sido hecho por Él, ¿sí? Y es interesante que la palabra dice que Él hará.
no dice que Él hará, sino que dice que Él hizo. Es decir, esto nos pone en perspectiva de entender que todas las cosas ya fueron hechas por Él desde la eternidad. Y poníamos este ejemplo de fábrica y por eso lo relacionamos con que la fábrica eterna del Señor es justamente donde Él estableció todo, donde Él hizo todo. Ahora, algo que es interesante es poder visualizar que haya cosas, ¿sí? Que todas las cosas estén hechas por Él desde la eternidad, no implica que esas cosas estén disponibles para mí, ¿sí? Lo que veíamos es que sí, ya todo está hecho, todo fue hecho. Y esto que te decía, lo pongo como plataforma porque no voy a tocar lo hecho porque ya lo vimos la semana anterior, pero desde esta plataforma de lo hecho vamos ahora sí a seguir avanzando un poco con lo que sigue, que es lo consumado, ¿sí? Lo consumado en la tierra, eso que fue hecho desde la eternidad, consumado en la tierra. Cuando nosotros quizás nos ponemos a mirar, si nos ponemos a leer la obra de Cristo, lo que quizás tenemos que agregarle, que muchas veces nos falta, es toda esa gloria de lo que Él consumó en la tierra, es decir, toda esa gloria de lo que Él vino a establecer, a bajar de lo hecho en la tierra mediante la cruz. Es decir, esa obra que Cristo vino a hacer, si la tuviéramos que definir de alguna manera, no es ni más ni menos que el reflejo de lo que ya estaba hecho, el reflejo de lo que ya había sido hecho. Es decir, Él lo trae a la tierra, lo consuma, lo baja y lo pone a disponibilidad, ¿sí? Fue como que Él plantara, fue como plantar y decir, acá llegó la salvación que ya estaba preparada, que ya estaba predestinada desde antes de los tiempos, ¿sí? Y que eso pudiera irrumpir. Entonces es esa especie de lo hecho establecida en una realidad donde Él la pone a disposición, donde irrumpe y dice, acá llegó. ¡Puf! Y todo eso bajó, cayó. Todo eso de lo hecho en la eternidad, ahora Cristo lo consuma de manera poderosa. Por eso podemos ver en la palabra del Señor que cuando Cristo muere, encontramos que la tierra reacciona, encontramos que el segundo cielo reacciona, todo se oscurece, la tierra tiembla. ¿Por qué? Porque fue traer a disponibilidad de parte de Cristo mediante la cruz un montón de cosas que ya habían sido hechas y fueron puestas todas juntas. Y si nosotros tratamos de imaginarnos esto, podemos ver que la tierra recibe eso. La tierra recibe algo que ya fue hecho, algo que ya estaba hecho. Y eso que recibe, a través de lo consumado, se pone a disponibilidad, ¿sí? Es decir, se empieza a activar, cobra vida en la tierra, ¿sí? Porque ya está. Sí, ya fue a través de Cristo todo eso puesto a disponibilidad. ¿Y qué es lo que queda? Que nosotros como hijos, eso que fue hecho, eso que Cristo consumó y puso en disponibilidad, nosotros ahora lo podamos manifestar, lo podamos materializar. Y esta es la parte que nos toca a nosotros, la parte de la manifestación. Cuando hablamos de la manifestación, les toca a los hijos, te toca a vos, me toca a mí, nos toca a todos nosotros. Entonces, pienso yo que la tierra recibe esto, una tierra que seguramente desde antes estaba sedienta, pero cuando uno ve que se pone a disposición aquello que necesita, es como que uno empieza a procesar una cierta ansiedad. Por eso cuando vamos a la palabra dice que la creación gime a uno, ¿sí? Es como que la creación comienza a acelerarse. Es como cuando de repente nosotros empezamos a recibir revelación, ¿sí? Empezamos a entender revelación de parte del cielo y verdaderamente eso comienza a quitar de nosotros toda pasividad, ¿sí? Porque a veces hemos creído que solamente el rol
¿sí?, que nosotros tenemos o la participación en todo esto que representa el plan de Dios es simplemente venir un domingo a congregarme. Y quizás nos alcanza con decir, bueno, vine a la reunión, qué buen momento de adoración o qué linda palabrita recibimos hoy. Y no se trata de eso, y claro que no tiene que ver con eso. Cuando vos podés entender que en todo esto que Dios está soltando, en esta casa vos tenés un rol activo, vos entendés que ya para tu vida hay obras preparadas de antemano, que tenés identidad, que tenés un propósito, empieza a agitarse algo dentro tuyo, hay algo internamente que comienza a movilizarse, a tal punto que esto nos tiene que llevar a la conclusión. Yo hablo por mí, pero sé que a la mayoría de nosotros nos pasa esto, cuando esto se agita, cuando esto se moviliza, cuando esto se enciende de espíritu a espíritu, uno ya no está midiendo qué hacer o no hacer. Es decir, lo que tengo que entregar lo tengo, lo que tengo que dejar lo dejo, lo que tenga que vender lo vendo, lo que tenga que hacer lo hago, si tengo que viajar viajo. ¿Por qué? Porque yo no me voy a quedar quieto hasta que tome aquello, hasta que se manifieste aquello en mi vida que está dicho de mí. Y gloria a Dios por eso, y digo amén. Es por eso que uno se moviliza, es por eso que cambia el entendimiento, es por eso que ya no me alcanza simplemente con venir y conformarme de vez en cuando a recibir una palabrita o a ser parte de algún que otro tiempo. Porque si esto no conlleva, si esto no lleva mi vida entera, no me sirve, no me sacia, no tiene sentido. Entonces, todo esto te lo digo porque claro que todo esto viene también a romper con una mentalidad, con un pensamiento, donde muchas veces le hemos creído más al diablo toda la realidad de desprecio, de rechazo, que no así las verdades que el Padre eternamente ha establecido sobre nuestras vidas. Y algo que tenemos que realmente clarificar es que nosotros no fuimos convocados por un accidente. Es decir, no soy una casualidad en este mundo. No sos una casualidad en este mundo. Y claro que sí es responsabilidad, nuestra responsabilidad, tuya, mía, ir abriendo camino y permanecer. Es decir, ir transicionando conforme a los tiempos que vivimos, de acuerdo a lo que Dios habla, pero bajando eso que habla y que eso permita abrir camino, y aún a través de abrir camino, permanecer en lo que Dios nos dice, permanecer en lo que Dios nos ha hablado, permanecer en aquello que el Padre ha establecido al convocarnos. Y a veces esta palabra permanecer parece que no la terminamos todavía de descifrar bien, pero en el entendimiento de esto que venimos hablando, de la sucesión de eventos que vienen a poner en relieve la capacidad de crecimiento y de madurez para que aquello que ya fue hecho y puesto a disposición, consumado, se materialice, podemos llegar a esta conclusión de que sabemos que si permanecemos, por ende vamos a madurar, y si maduramos, vamos a manifestar. ¿Sí? Te repito esta secuencia: si permanezco, maduro, y si maduro, manifiesto. Por eso es que el Señor nos habla, por eso es que el Señor nos incomoda, por eso es que el Señor abre enseñanza tras enseñanza, pero lo más importante no es la capacidad humana ni de ningún hombre que nos pueda enseñar, sino es la acción del Espíritu de Dios, abriendo esas verdades y bajándola a nuestra realidad, rompiendo las estructuras, renovando nuestro entendimiento para que verdaderamente todo lo que Él nos quiere decir, nosotros lo podamos apreciar y nos podamos posicionar. Por eso te decía que todo esto, mirándolo ahora desde acá, claro que es una urgencia, pero no una urgencia o un tipo de ansiedad que a mí me pueda asociar con amargura, me pueda asociar a la tristeza, sino todo lo contrario, es una buena urgencia, y es una urgencia en sí de responsabilidad. Es una urgencia de poder en Cristo, porque hay obras hechas que ya fueron puestas a disponibilidad para nosotros, y que lo que sigue, lo que el Padre anhela y espera, es que nosotros las podamos manifestar. Y para eso
debemos crecer, debemos madurar, pero no maduro sino permanezco. Entonces, cambia. Si vos lo mirás, amado hermano, en esta noche, desde este lugar, claro que cambia. Porque el hecho de solo saber que ya está disponible, ¿sí? Eso que quizás me llevó tanto tiempo y que quizás en ese tiempo para nosotros fue simplemente una expectativa, hoy entendemos que ya está disponible. Entonces, cuando Cristo llega a ese consumado es verdaderamente tremendo lo que comienza a impartir ese consumado es. Porque ese consumado es representa a lo temporal recibiendo la eternidad. Es decir, la temporalidad recibiendo lo eterno. Eso que fue hecho desde la eternidad, pero ahora puesto a disponibilidad en la tierra, consumado, activado por esa potencia de Cristo en la cruz. Y esto es tremendo. Y es más, creo que aún nos falta entender la profundidad de esto. Nos falta dimensionar la profundidad de ese consumado es. Ese consumado es, literalmente fue jalar, fue traer, fue bajar esa potencia eterna. Esa potencia de la creación, esa potencia del Creador, de Dios, del Señor, de Jehová, a través del Hijo. Y establecer esa potencia, activarla acá en la tierra, a la temporalidad. Por eso, imagino, a mi entender, que debe haber sido una especie de explosión, ese consumado es. Obviamente debe haber generado una confusión en los cielos impresionante. Imagínate que reacciona el velo del templo y se raja, cuenta la palabra de Dios. Es decir, todo lo que estaba reaccionó a esa potencia, a ese del consumado es de Cristo, de eso eterno bajando a la temporalidad. Y han reaccionado como han podido, pero sí que reaccionaron. Es decir, creo que si hay algo imposible es no reaccionar ante semejante manifestación. Por eso que todo reaccionó. Amén. Entonces quizás todo lo que a vos se te ocurra, lo que puedas pensar o imaginar en el consumado es algo que ya fue hecho en la eternidad. Es algo que ya fue gestado, que ya fue activado, que ya fue pensado. ¿Sí? Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. Dice así la palabra del Señor: Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Por su llaga fuisteis sanados, porque erais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis sido devueltos al pastor y cuidador de vuestras almas. ¿Sí? Es decir, este pasaje nos permite ver cómo todo ese poder redentivo empieza a manifestarse en el hombre. Es decir, empieza a manifestarse en nosotros. Es decir, sí, los primeros, o quizás uno de los primeros que somos acercados, somos nosotros, los seres humanos, la raza de los hombres. ¿Y por qué? ¿Y por qué es esto? Porque recordemos que el poder redentivo vino para deshacer la caída. Entonces, si el hombre hizo caer lo que estaba sujeto, ¿sí?, debajo suyo, ahora tiene que redimir eso. Es decir, es el hombre, es a través del hombre que hay que rescatar eso que está debajo suyo.
Entonces te decía que el primer acercamiento redentivo tiene que ver con el hombre. Si vamos a Hebreos 2:8, vamos a encontrarnos con un pasaje muy interesante, ¿sí? Si miramos lo interesante de este pasaje, vamos a poder entender más claramente lo que ya fue hecho, lo que ya fue consumado en la cruz y que todavía no está todo manifestado, ¿sí? Este pasaje que vamos a leer ahora lo explica clarísimamente. Si hay alguna duda, si aún no lo alcanzamos a captar, sé que el Espíritu de Dios nos habla en este preciso momento y la palabra de Dios es viva, es eficaz y comienza a producir en nosotros hoy también. Amén. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 8. Todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. ¿Sí? Vuelvo a repetir la primera parte. Todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a él. Te decía que este pasaje es muy interesante para poder clarificar lo hecho, lo manifestado, lo consumado, en la cruz y darnos cuenta que aún todo eso que se consumó no está todavía completo, no está todo manifestado. Arranca diciendo, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Te hago una pregunta, esto que dice, todo lo sujetaste debajo de sus pies, ¿está escrito en pasado, presente o futuro? Dice, todo lo sujetaste. Claro que está escrito en pasado. O sea, que esto me hace entender que ya todo está sujeto. Es decir, ¿habrá algo hoy en día que no esté sujeto a Cristo? No, porque como vemos acá en Hebreos 2:8, todo fue sujetado, ¿sí?, bajo sus pies. Amén. Entonces, tenemos que entender esta diferencia. Tenemos que entender que ya fue hecho, ya fue puesta esa realidad de lo hecho en consumación acá en la tierra. Pero claro que todavía no se manifestó todo. Y ese es el punto. Claro que todo eso que fue hecho y fue consumado, aún no se completó del todo esa manifestación. Y ese es el tiempo de la manifestación. El tiempo de la manifestación va a marcar un nuevo tiempo. Y eso decíamos que es ni más ni menos que la madurez. Es decir, la madurez que nos hace entendidos, la madurez que nos posiciona en responsabilidad, la madurez que rompe con el concepto y la idea religiosa y nos pone en perspectiva de la realidad del reino, de la veracidad, de la importancia del plan de Dios. ¿Sí? Pero claro que ya fue hecho. Ahora bien, esto que fue hecho en la eternidad, ¿fue manifestado en la cruz por Cristo? Sí, esto también lo venimos diciendo. Pero ¿fue manifestado en todo lugar hasta lo último de la tierra? Todavía no. ¿Sí? Todavía no. Entonces todavía eso que fue hecho desde la eternidad, eso que Cristo consumó en la cruz, quizás hoy no lo alcanzamos a ver. Entonces es que acá tenemos quizás esa disyuntiva, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que están todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero quizás nosotros hoy en día no vemos que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Porque quizás ni siquiera nosotros, ¿sí? Vos, yo, ni siquiera nosotros enteros, ¿sí?, íntegramente, completos, estamos debajo de sus pies. Entonces, acá podemos entender un poquito más claro ese pasaje que vimos sesiones anteriores donde decía que aquel que es nacido de Dios no peca. Pero si en verdad somos honestos, ¿qué pasará? ¿Sí? En todo esto.
Por eso creo que el que nosotros podamos oír, el que nosotros podamos interpretar la palabra de Dios, el que nosotros podamos avanzar en desarrollo, en crecimiento, el que nosotros podamos madurar, podamos dejar las cosas de niños, podamos tomar lo que Dios nos habla desde ese lugar de hombres, de mujeres maduros en Cristo, maduros en el Espíritu, nos permite, nos va a generar que se pueda producir quizás, ¿sí? Si lo pudiera poner de alguna forma, es que podamos tener la posibilidad de aceleración de los tiempos. Y quizás creo que si nosotros tuviéramos que definir esta posibilidad de aceleración de los tiempos, y no hablo del tiempo cronológico, sino hablo del tiempo de la manifestación de lo que ya fue hecho y consumado, creo que el camino es permaneciendo en Él. Si yo permanezco en Él, permanezco en sus palabras en mí, yo voy a madurar. Es decir, esas palabras van a dar fruto. Y esa maduración sí o sí me va a llevar a fructificar, me va a llevar a manifestar. Ahora quizás alguno se podría preguntar, ¿permaneciendo en Él para qué? Justamente para que todo lo consumado verdaderamente, literalmente, empiece a manifestarse. Porque quizás hoy, claro que nos toca ver algunas manifestaciones mayores que antes, sí es verdad, pero todavía falta, y falta mucho. ¿Sí? ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Lo cree tu espíritu? ¿Lo cree tu alma? ¿Lo cree tu cuerpo? Todavía falta mucho. Versículo 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿sí? Porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y acá también esto me va a servir para clarificar y unificar, ¿sí? Un mismo concepto, ¿sí? Una misma revelación de Dios para nosotros. Si quizás vos estás en tu hogar y en este momento aún seguís dudando, ¿sí? Acerca de tu origen, yo te quiero decir en esta noche que para que te quede claro tu origen, acá lo tenés muy pero muy claro. Es decir, este pasaje, este versículo 11, nos está diciendo que tenemos el mismo origen de nuestro Creador. Es decir, el mismo origen tiene el que santifica, es decir, Él, y los santificados, es decir, nosotros. Por eso nos llama hermanos, por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo origen. ¡Wow! Y esto es tremendo. Espero que lo puedas ver ahí. Dice la palabra de Dios que vos tenés el mismo origen que tu Señor, que tu Creador. Y gloria a Dios por eso. Quizás a veces uno no se pone a dimensionar, pero realmente parece mentira que todavía después de 2000 años de evangelio, 2000 años de doctrina, ¿sí? Estemos descubriendo aún hoy en día, en este tiempo, el poder de aquel que actúa en nosotros. Esto parece algo extraño quizás, pero déjame decirte, y acá unifico todo esto que venimos hablando, que acá cobra sentido. Acá tiene que ver todo lo que venimos enseñando, todo lo que aún te estoy hablando hoy. Porque si quizás esto no vino antes, si quizás esto no lo pudimos ver antes, es porque antes no estábamos maduros para poder entender esto. ¿Sí? Acordate que los tiempos del Señor son distintos a los nuestros. Nosotros vemos desde una forma, desde una realidad, mientras que el Señor ve desde otra realidad. Y Él lo que espera es justamente esa madurez, ese crecimiento. Ahora quizás,
y te lo comparto porque es algo que yo me preguntaba, ¿sí? Y creo que también le puede pasar a alguno de ustedes. Quizás nos podemos preguntar lo siguiente: si hubiésemos hecho otras cosas antes, ¿sí? ¿Se podría haber manifestado antes? Y verdaderamente no lo sé, ¿sí? No lo sé. Pero quizás por lo pronto, como quizás también lo hemos dicho muchas otras veces, en vez de tratar de lamentarnos por mirar atrás o en vez de tratar de juzgar los tiempos que pasaron, creo que lo más importante, lo más funcional para nosotros hoy, en este día, en esta noche, ahí en tu hogar, nosotros acá juntos, en este mismo espíritu, es que cada uno de nosotros se pueda hacer cargo de lo que tenemos hoy por delante de nosotros. No me sirve de mucho mirar para atrás o lamentarme de lo que no hice antes, sino que tengo que entrar en este entendimiento de hacerme cargo de lo que Dios hoy está poniendo delante de nosotros. Y hoy el Señor está poniendo esta revelación, está poniendo este peso, está trayendo este entendimiento sobre nuestra vida. Ahora, claro que de acuerdo a esto, declaremos bendición sobre los que pasaron antes, ¿sí? Declaremos bendición sobre los que están y aún declaremos bendición sobre los que van a venir, para que verdaderamente el plan de Dios se cumpla en su totalidad. Amén. Gloria a Dios. Volviendo al gráfico, ¿sí?, que vimos hace un ratito, vamos a ir ahora con el hombre, ¿sí? Vamos al hombre. Vimos lo hecho, vimos lo consumado en la tierra, y ahora vamos a ir al hombre. Acompáñame a Efesios, capítulo 1, versículo 11 al 14. Dice así: en él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de ser para alabanza de su gloria, nosotros, los que primero hemos esperado en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. ¿Sí? Voy a volver a repetir el 13 y el 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. Acá habla, cuando nos dice el cual es arras, básicamente está hablando cómo el Espíritu Santo de Dios es una garantía en nosotros, ¿sí? Es una garantía de algo que todavía no se manifestó, algo que fue hecho, que fue consumado, pero que aún no se manifestó. Pero que habrá de manifestarse, claro que sí. Pero como que nosotros somos una especie de primicia de eso. Es decir, aún esto no está completo en nosotros, pero como nosotros fuimos los primeros iluminados, ¿sí?, para un plan que debe ejecutarse en su totalidad, en su plenitud, ¿sí?, nosotros podemos atrapar esto, que mediante el Espíritu Santo de Dios se transforma en una garantía. Entonces, esto tiene que ser para nosotros un norte en tanto seguimos avanzando y esperamos aún, ansiamos que este maravilloso plan, que este tremendo plan llegue a su fin. Es decir, mientras esto va transicionando y se va abriendo delante de nosotros cada día más, nosotros disfrutamos de las arras, ¿sí? Esas arras son como un sello
de que Él nos va a dar todo, ¿sí? Él nos va a dar todo lo que ha prometido, Él nos va a dar todo lo que ya hizo y nos va a dar todo lo que ya consumó a través de Cristo. Por eso te decía que es esta especie de garantía para nuestras vidas. Amén. Por eso dice la garantía de la posesión adquirida. Es decir, ya te voy a dar, si lo tuviéramos que bajar a palabras entendibles, ya te voy a dar toda esa redención final. Mientras tanto, mientras estamos hoy acá, mientras intentamos madurar y avanzar, el Espíritu Santo es nuestra única garantía de salvación. Amén. Y quizás si a vos en algún momento alguien te pregunta, si es que no te lo preguntaste vos o no te lo preguntás hoy mismo, ¿cómo puedo saber yo si en realidad soy salvo? ¿Sí? Si alguna vez quizás te preguntaste, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Déjame decirte que hay una sola manera, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo de Dios, esto lo dice la palabra de Dios, es el que da testimonio a mi espíritu. Es decir, el Espíritu Santo de Dios es el que da testimonio a tu espíritu. Y ese es ni más ni menos que el sello de saberme, el sello de saber que soy hijo, que soy hija. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy un hijo? Solo si tu espíritu recibe el testimonio del Espíritu Santo de Dios, para que vos puedas declarar, para que vos puedas decir con seguridad, yo soy un hijo, yo soy una hija. ¿Amén? Esa es la herencia. Esa es la herencia hasta el día que seamos redimidos completamente, en espíritu, en alma y en cuerpo glorificado. ¿Sí escuchaste bien? En espíritu, en alma y en cuerpo glorificado. Y créeme que estamos en ese tiempo. Es decir, nos toca a nosotros todavía adelantar. O no sé si adelantar, más bien nos toca seguir construyendo. Nos toca seguir caminando esas obras preparadas de antemano para que realmente este plan pueda llegar a su fin. Claro que hay un fin, pero también hay un orden en ese plan redentivo. Y ya vamos a ver esto del orden un poquito más adelante. Ese orden redentivo para que podamos saber verdaderamente dónde nos encontramos, dónde estamos parados. ¿Sí? Una iglesia sabia, una iglesia entendida, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe hacia dónde tiene que ir. No simplemente que anda yendo los domingos nomás a las reuniones para sentirse un poco mejor. No y no. Porque muchas veces hemos reducido todo esto a mí, ¿sí? Lo has reducido a vos. Vengo para sentirme un poco mejor, vengo para resolver mis cosas. Pero no entiendo el plan, no entiendo el diseño. Y justamente Dios en este tiempo nos vuelve a poner en órbita para que podamos aún comprender con mayor responsabilidad y claridad la importancia, si esto no lo lleva todo. No sé por qué peleamos, no sé cuál es el motivo de levantarse cada día y seguir intentando y avanzar y creer y esforzarse, porque en sí esto al Padre le llevó todo y no hay otra cosa que te pueda llevar a vos y a mí que no sea ese mismo todo. Por eso, cuando nosotros logramos entender la profundidad de la enseñanza, de la doctrina de Cristo, y que en esa doctrina nosotros somos cartas leídas, vamos a dejar quizás de usar frases como a veces hemos utilizado, seguimos utilizando dentro de las congregaciones, ¿sí? Tales como de repente decir, bueno, hoy vine a buscar la bendición, me llevo la bendición para la semanita, pastor. Hermano, ¿pero qué te vaya a llevar la bendición? El ver así, el creer que esto es así, es algo de tan poco entendimiento de quiénes somos.
de lo que Dios preparó, de lo que Dios nos está hablando. Es prácticamente casi como si de repente alguien fuera una vez por semana a un brujo para que de repente le tire buena onda para la semana, ¿sí? Le habilite buena vibra para la semana. No tiene nada que ver eso con el plan de Dios. Por eso escucha esto, en el plan de Dios, sí, escuchaste bien, en el plan de Dios vos sos un protagonista absoluto. Sos un heredero, dice la palabra, sos un coheredero conjuntamente con Él. El Señor lo dice de nosotros, el Señor lo dice de vos. Ver las cosas en este ejemplo es literalmente una iglesia que no entiende. Que quizás a veces hayan cosas que sean necesarias, claro que sí, puede ser, en función de crecer, en función de sanidad, en función de poder alcanzar la madurez. Pero no es un estadio para quedarnos mucho tiempo ahí, es un estadio de paso, porque si no nos secamos, si no la religión nos seca, si no la rutina nos cansa. ¿Por qué te crees que quizás la gente se aburre o se cansa de asistir a los templos, a las reuniones? Porque muchas veces lo que menos hacemos es avanzar en la dimensión del reino. Y quizás alguno por ahí dirá, bueno, pero yo solamente, mi intención es ir y poder tocar el manto de Cristo. Sí, está bien, pero ya está. ¿Cuántas veces vas a ir a tocar el manto de Cristo? No, lo que pasa es que como lo hizo la mujer del flujo, sí, está bien, pero aún esa mujer tenía un nivel de madurez. Por eso creo que todo esto que estamos hablando no tiene que simplemente quedar en un solo entendimiento donde aún nosotros podamos argumentar o verlo en un concepto donde podamos levantar voces y pensamientos. Esto verdaderamente, y siento en mi espíritu, doy fe en mi espíritu que es así, de parte del Señor, de parte del cielo, viene a nosotros esta serie, este tiempo que vivimos como congregación, con cada una de las cosas que se sueltan, ¿sí? Semana tras semana, reuniones tras reuniones, nos tiene que llevar a un lugar distinto, a un lugar de movimiento en nuestras vidas. Esto mismo, mañana ya, nos tiene que movilizar distinto, diferentes al salir a la calle. Mañana, antes de salir a empezar tu día, tenés que saber quién sos en Él. Y que quizás nada de lo que va a pasar mañana va a ser una casualidad, sino que lo que te pase mañana, que lo que pase mañana en tu día, que lo que pase mañana en la calle, ya estará dicho. Al menos en el cielo ya está dicho, ya fue preparado. En esa eternidad fue establecido de antemano. Entonces nuestra oración quizás mañana antes de salir a caminar la calle va a ser, Señor, todo aquello que vos ya tenés preparado para este día desde antes de la fundación del mundo. Todas aquellas personas que quizás me vaya a cruzar o tenga que conocer, que van a ser tocadas en este día por tu reino. Sean preparadas por tu espíritu, sean preparadas a través de tu espíritu, sean convencidas de justicia, de pecado, de juicio. Y que nosotros seamos literalmente esa palabra certera, esa evidencia viva que pueda acercarnos a aquello que vos ya preparaste. El Señor, el cielo, tiene una agenda. Y acá no hay más misterio. Cuando yo puedo entender esto, cuando yo me puedo alinear, cuando yo logro rendirme y obedecer, se acaban los misterios. Amén. Seguimos avanzando. Al mirar al hombre ahí en el gráfico, ¿sí?, podemos ver que hay tres cosas que derivan del hombre, al menos derivan en tres, ¿sí?, la manifestación del hombre. Y esta manifestación del hombre, lo que sale del hombre, es en relación a las potestades, ¿sí?, es en relación a la creación
y es en relación a otros hombres. ¿Sí? No sé si estará saliendo el gráfico, si está saliendo, lo estarás viendo, corroborando, ¿sí? Y si no, a través de lo que te digo, también vas a hacer memoria porque lo viste hace un ratito nomás. Entonces, te decía que nosotros, ahora que ya fuimos iluminados, que toda esa verdad de lo que fue hecho en la eternidad y de lo que Jesús consumó en la cruz, se viene haciendo realidad en nosotros, se viene ejecutando en nosotros. Esto nos pone a que nosotros también, a su vez, somos partícipes de que esto no quede solamente en nosotros. Es decir, Cristo a través del Espíritu lo activa y lo trae a nuestras vidas. Es decir, eso que fue hecho desde la eternidad, eso que Cristo consumó, ahora Cristo lo quiere manifestar a través de tu vida, a través de mi vida. Pero no es simplemente esto excluyentemente o exclusivamente para nosotros, sino que aún esto tiene que salir de nosotros a las potestades, tiene que salir de nosotros a la creación y también tiene que salir de nosotros a otras personas, sí, a otros hombres. Es un circuito continuo, tiene que salir, amén, tiene que salir. Por eso la frase es, hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria. Jesús dijo, hasta lo último de la tierra, ¿sí? Recibirán poder y me serán testigos. Todo lo que recibimos, todo lo que Él nos da, todo lo que Él continuamente hace, es para que seamos testigos, para que eso corra, para que en el ámbito espiritual conozca de Él, para que la creación, todo lo creado conozca de Él, para que otros hombres conozcan de Él. No me puedo quedar con esto yo solo, no te podés quedar solamente vos con eso para tu vida, para tu casa. Ponete a pensar por un instante, ¿qué haces con todo ese potencial de Cristo en tu vida, guardado en tu casa? Creo que si tenemos que hacer un paralelo, si o tenemos que marcar algo contrario a la madurez, guardarnos las cosas o creer que solamente esto es para mí, es ni más ni menos que inmadurez. Esto tiene que correr, esto tiene que salir, esto es para dar, de gracia recibo, de gracia doy. Esto tiene que correr. Como decía recién, esto tiene que llegar hasta lo último de la tierra, caminando, orando, intercediendo, hablando, predicando, como Dios te muestre, de la manera que sea, de la manera que se te ocurra, pero tiene que ser compartido. Es decir, no puede quedar en vos o en mí, simplemente contenido. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ¿a qué? Dice, sea dada a conocer. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los celestiales. Ah, pero ¿hasta ese lugar tengo que predicar? Sí. Por eso les dije que el hombre sobrepasa un poquito por arriba en Cristo, porque no es que solamente da testimonio en la tierra, sino también da testimonio en los lugares celestiales. No sé si recuerdan, pero la semana pasada iniciamos, ¿sí?, leyendo un pasaje donde decía que el centro del Evangelio es Dios, y decía que Él quiere reconciliar consigo por medio de Cristo todas las cosas, ¿sí? Las que están en la tierra y las que están en los cielos. Y esto lo clarifica aún más. Ese es el objetivo. Ahora, esto de que Él quiere consigo reunir, ¿sí?, por medio de Cristo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos.
¿A quién crees que le toca esta tarea? De reunir las cosas. Es decir, ponete en perspectiva. El Padre lo hizo, ¿sí? El Hijo lo consumó. ¿Cómo se manifiesta esa reunión de todas las cosas? Esa tarea, ¿a quién le toca? Le toca a la iglesia, nos toca a nosotros. ¿Sí? El Padre ya hizo lo que tenía que hacer. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Ahora es la iglesia, somos nosotros, esas piedras vivas, que tenemos que dar testimonio de esa multiforme sabiduría de Dios. Como veíamos en este pasaje que te mencionaba recién la semana pasada, a los principados, a las potestades. Un poquito más adelante, Efesios también, estamos en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos la lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Mientras tomo agua te doy unos segunditos para que vos ahí en voz alta puedas leer y repetir este pasaje. Amén. Termina diciendo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, pensarlo así, Dios nunca nos hubiese dejado este pasaje escrito por Pablo si no hubiese algo que hacer en esas regiones. ¿Sí? ¿No? ¿Qué te parece? Esto es así. ¿Para qué yo voy a venir a decirte que tenés que hacer? Es decir, ¿para qué te voy a venir a decir que hay una lucha en los lugares celestiales si no hubiera que hacer algo? Claro que hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque hay una lucha y porque vos tenés que librar esa lucha. O sea que esto también me permite entender lo siguiente. Nuestra tarea no es simplemente, o nuestro objetivo no fue simplemente el ser salvos. ¿Sí? Tu tarea, tu objetivo no es simplemente ser salvo. Es decir, ser salvos nos abrió la puerta para entrar a hacer nuestra verdadera tarea. Es decir, entramos, ¿sí?, al propósito, entramos en diseño por la puerta de la salvación. Ahora, ¿cuál es esa tarea? Esa tarea es justamente una dimensión de potestades de aire, ¿sí?, que deben ser batalladas y a las cuales hay que darles testimonio. Es decir, tenemos que ser testimonio, tenemos que luchar y tenemos que batallar en estas regiones celestiales. Y si nos ponemos a mirar y asociando esto, porque a mí me pasa que es como que va todo con todo, no es que podemos diferenciar algo de algo, sino que todo tiene que ver con todo. Esto no es muy difícil. ¿Por qué? Porque esto que tenemos que hacer en los celestiales, en esa región, en esas regiones, no es tan diferente a lo que nos toca hacer acá abajo, a lo que nos toca hacer acá en la tierra, que es lo mismo. Lo mismo, es ser testimonio y batallar. Pero como veíamos recién en este pasaje, no contra carne, no contra sangre, sino contra gobiernos naturales que se levantan también continuamente en contra del conocimiento de Dios. Pero te aclaro, no son hombres, ¿sí? Son entidades espirituales. Por eso siempre, aun cuando vemos quizás Esdras o vemos Nehemías, siempre era con una mano, sí, la espada y la otra edificando. En una mano la espada y la otra construyendo, edificando. Edificar y batallar. Edificar y batallar. Edificar y batallar. Cuando Jesús le dice, cualquiera que va a la guerra, pelea. Cualquiera que edifica una casa, edificar y batallar, edificar y batallar. Nosotros también hoy, claro que sí, edificamos y batallamos. Amados hermanos, edificamos la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Por medio de los dones, por medio de los ministerios, nosotros edificamos algo.
pero también peleamos contra alguien y peleamos contra algo, ¿sí? Y ese es nuestro destino, ese es tu destino hasta que todas las cosas sean restauradas. Ese es nuestro destino hasta que este plan de redención sea completo, sea en plenitud, totalmente completo. ¿Qué vendrá después? No lo sé, pero mientras tanto, edifiquemos y batallemos. Edifiquemos y batallemos. Edificá y batallá. Amén. Ya saliendo de esta dimensión de las potestades, vamos a ir un poco a la creación. Aunque si nos ponemos a ver, quizás también yo lo separo así, pero la creación también debe involucrar a las potestades. Por eso vamos a ir a Romanos 8, versículo 18, para meternos un poquito a mirar esto de la creación. Dice el 18, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Amén. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Este pasaje nos da una idea de que estamos en camino a una manifestación que todavía no está completa. Es decir, habrá una revelación que ha de manifestarse a través nuestro, habrá, sí, a través de nosotros una gloria que habrá de revelarse. Eso es lo que nos quiere poner con claridad este versículo 18 de Romanos 8. Dice el 19, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y acá también podemos ver que tenemos una tarea para con la creación, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. ¿Cuál es esa tarea que tenemos con la creación? Manifestarnos como hijos de Él. ¿Qué es quizás manifestarnos como hijos? Literalmente, que la creación pueda ver a Cristo en mí, que la creación pueda ver a Cristo en vos. Cada vez que hablamos o decimos hijo, hablamos de Cristo. Cristo en mí, Cristo en vos, es el espíritu del Hijo. Y si Cristo es visible en mí, se ve un hijo. Si Cristo es visible en vos, se ve un hijo, se ve una hija. Entonces, ¿qué aguarda la creación? La creación aguarda a Adán restaurado, a ese Adán que tenía la imagen y la semejanza de Dios, de su Creador, antes de caer. Esa imagen que hacía que toda la creación se sujetara a la voz de Adán. Ahora, esa imagen, esa semejanza es restaurada en Cristo, pero ahora con mayor poder aún. Porque como dice la palabra, si abundó el pecado, aún dice que más abunda la gracia. O sea que la gloria de la manifestación del Hijo es restaurar al Adán caído, pero con un nivel de gloria mayor. Con un nivel de gloria mayor. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué aguarda la creación? Ver de nuevo a aquel que tiene autoridad sobre ella. Ver de nuevo a quienes tienen autoridad sobre ella. ¿Quiénes son esos? Los hijos. El Hijo, porque Cristo ya la tuvo cuando Él estuvo en la tierra. Cuando vemos la palabra del Señor, vemos que el viento se le sujetaba, el mar se le sujetaba, la creación se sujetaba ante la voz del Hijo. Por eso creo que hay una cierta impaciencia, sigue con impaciencia, porque cuando Cristo consumó, Cristo se manifestó. Imagínate la creación viendo todo ese poder, viendo toda esa potencia, como que
pudo gustar un poquitito de todo eso, de ese poder, ¿cómo no va a estar inquieta? ¿Cómo no va a estar ansiosa? Si tuvo un poquitito de esa manifestación, me imagino que debe estar diciendo, yo quiero más. Yo quiero más. La tierra diciendo, yo me acuerdo que cuando eso se consumó, yo temblé. O sea, lo que hay ahí, yo quiero eso. Sí, esto lo hago por ahí paralelo, en ejemplo a lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué no me da lo mismo estar en una reunión que sí estar? Porque yo quiero más del Señor y sé que cada vez que los hijos se reúnen para alabar, para adorar, la palabra dice que es bueno que habitemos los hermanos juntos. Entonces, ¿cómo me va a dar lo mismo estar que no estar? Porque yo sé que hay más, porque yo sé que cada vez que me reúno pasan cosas y como tengo el registro de lo que viene pasando, quiero más de Él. ¿Cómo no voy a querer más de Él? Entonces, todo lo otro me es secundario porque a la hora de tener que elegir dónde estar, quiero estar donde Él está. Yo sé quién es Él, sé lo que hace Él, quiero estar ahí, quiero estar en eso. Y eso es lo que produce una especie de ansiedad en la creación. Ahora bien, pensaba recién, esto no tiene que ver quizás con lo que vengo hablando, pero voy a hacer un paréntesis, si me lo permiten, cortito, porque creo que es importante también que podamos ver esto. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hoy muchos hablan de que nos acercamos o estamos transicionando a los tiempos finales, y si bien no voy a opinar acerca de esto porque no es relevante lo que les pueda decir, creo que sí, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor podemos encontrar que la Biblia habla en términos de guerra el tiempo final. Habla en términos de persecución. No habla en términos de liviandad. Aún la palabra de Dios dice que la maldad del mundo aumentará. Y lo vemos. Y hoy damos fe que eso es una realidad. Entonces, claro que va a haber una guerra porque estamos hablando de enemigos, ¿sí?, que deben ser puestos debajo de sus pies. Ahora, al decirte esto, no es que quiero en esta noche hacer apología del dolor o del sufrimiento, no, claro que no. Obviamente que no, y no hago apología de esto. Pero sí creo, en este paréntesis, que si aún nosotros estuviéramos tan alineados con Él, Él ya también ganó esta guerra. Y obvio que sí, el Padre, a través del Hijo, ya ganó todas las guerras. Es decir, todas las batallas ya están ganadas. Por eso creo que a veces el gran problema cuando hablamos de sufrir y de todo esto, me parece que vamos a sufrir si nosotros no nos alineamos a lo que Dios dice, a lo que Él nos está hablando. Pero si estamos alineados a Él, si estamos escuchando, si estamos expectantes, si estamos en un mismo espíritu, si Él tiene el primer lugar verdaderamente de nuestro corazón, paz. ¿Por qué? Porque Él va a pelear por nosotros. Pero claro que el tiempo final es un tiempo violento. Es decir, el tiempo final no es un tiempo manso. Es decir, cuando vamos a la palabra del Señor, todas las profecías que se mencionan del tiempo final lo hacen en términos de guerra. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, aún hoy en día, hay mártires, ¿sí?, que dan su vida, que derraman su sangre por obediencia, por su fe en Cristo, ¿sí? Es decir, y esto es real, mártires verdaderos, ¿sí?, hombres y mujeres que no mueren en guerra quizás por plata, por conveniencia, mueren por su fe, ¿sí? Mueren en una guerra por fe. De hecho, nosotros tenemos amigos que hacen esto, ¿sí?, que están en lugares que pueden morir a causa de su fe y están dispuestos a entregarlo todo. Están dispuestos aún a morir por su fe. Por eso que
Este paréntesis tiene que ver con que si relacionamos esto del tiempo final, si lo conectamos, está también relacionado a que nosotros podamos madurar. Porque si yo maduro, voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Y me voy a poder poner en perspectiva de responsabilidad. Y me voy a poder poner en posicionamiento. Entonces, quizás hay tantas cosas que aún no sabemos. Pero que en esto de el plan de Dios, de redención, de venir a restaurar y a reunir todas las cosas, claro que hoy nosotros tenemos un grado de responsabilidad. Y más allá, cerrando el paréntesis, lo que te quiero decir con esto es que, lejos de mirar para atrás, posicionándonos en el entendimiento de lo que Dios nos viene hablando, nosotros nos tenemos que quedar con esto hoy. Es decir, nos tenemos que quedar con esta actitud de seguir permaneciendo. Es decir, tenés que determinarte a seguir permaneciendo y hacer lo que tenés que hacer. Esto lo hablo como congregación, es decir, me lo hablo a mí como pastor, como persona integrante de una congregación, pero al mismo tiempo también como padre de una familia, como esposo. Es decir, tengo que determinarme a seguir permaneciendo y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Que en mi caso lo sé y en el tuyo también lo sabés, pero que lo sepamos no implica que lo hagamos. Muchas veces de la boca para afuera lo decimos, pero en los hechos lo negamos. Entonces, quédate con esto hoy, quédate como parte de esta madurez que Dios está generando y trayendo sobre nuestras vidas, que el objetivo es que sigamos permaneciendo y que verdaderamente a través de todo lo que Dios nos está hablando, hagamos lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que el Padre está esperando que hagamos. Amén. Amén. Por último, te decía en estas tres cosas que salían como parte de la manifestación del hombre, no solamente tenemos que predicarle a las potestades y a la creación, sino que también somos llamados a hablarle al hombre, ¿sí? A hablarle a otros hombres. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio de la reconciliación. En otras versiones dice el ministerio de la reconciliación. O sea, el hombre, vos, yo, nosotros, ¿sí? Somos ministros de reconciliación, que es explicarle a todos lo que nos pasó a nosotros, es que vos le puedas explicar a otros lo que te pasó a vos. Es decir, yo fui reconciliado y esta reconciliación también está disponible para vos. ¿Te acordás del ejemplo del supermercado? Es decirlo en ese ejemplo. Yo fui a ese súper, sí, que era gratis, y comí de esa galletita. Ese súper también, en ese súper, la galletita de forma gratuita también está disponible para tu vida. Te hago partícipe ahora porque soy un embajador del supermercado. Y te digo, andá ahí porque es gratis. Y eso también, claro que sí, lo tenemos que hacer. Entonces, esto también lo hago con otros hombres. O sea, lo hago con la creación toda, sí. Lo hago con los lugares celestiales, sí, también. ¿Hasta qué? Hasta que eso que empezó fuera de la temporalidad, en lo hecho por Dios, y que luego Jesús consumó, trajo a la tierra, nosotros hoy lo podamos expandir hasta lo último de la tierra. Amén. Y ese es el misterio del plan. Amados hermanos, ese es el tiempo del plan. Esa es la parte que nos toca a nosotros en este tremendo y maravilloso plan. Es la parte que te toca a vos. Vamos con la última imagen que va a salir hoy en pantalla. ¿Sí? Esa imagen ahí ves la figura ahí que representa un hombre. Cuando hablo de hombre me refiero a hombre y mujer. Esto no es otra cosa que Jesús, ¿sí? Como la cabeza, sabemos que Él es la cabeza, la iglesia que es el cuerpo y los enemigos debajo de sus pies, es decir, de nuestros pies, que es más o menos lo mismo. Vamos a ir a Efesios, capítulo 1,
versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos, ¿sí? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Ahora miremos qué interesante que está este pasaje, porque ese está completando, habla de un proceso, habla de que se está completando, pero de aquel que ya es la cabeza y que, como hemos visto, aquel que ya hizo todo. Pero en la iglesia, es decir, en nosotros, en vos, en mí, en cada uno de nosotros, que es su cuerpo, nosotros aún tenemos que llegar a esa plenitud. Por eso dice que la iglesia es la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Por eso es que hay un tiempo de madurez. Y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, avanzamos en ese tiempo de madurez. Gloria a Dios. Que obviamente ese tiempo de madurez empieza desde la cabeza hacia abajo, pero que en nosotros se va completando hasta que verdaderamente toda la plenitud de Cristo sea nuestra plenitud. Y que también nosotros podamos ser su plenitud. Es decir, que toda la plenitud de Cristo sea nuestra plenitud, pero que a su vez la plenitud, ¿sí?, nuestra plenitud sea su plenitud. Y esto es interesante porque Él, como cabeza, sin nosotros, como cuerpo, no está pleno. Es decir, tampoco Él es pleno, por eso que aguarda, espera que nosotros maduremos para que eso que ya está disponible se pueda manifestar. Y esa manifestación es esa plenitud, llenando, completando, bajando, restaurando, todas las cosas en todos. ¿Sí? Otra versión dice, nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y acá vamos a tocar muy brevemente, ya para finalizar, ¿sí?, con el tema de el tiempo, y el tiempo que viene como esta especie de marcarnos el fin. Es decir, alguien podría preguntarse, ¿cuál es el fin, del plan de Dios? ¿Cuándo llega el fin? Por eso te decía el tiempo. Y vamos a ir a Hebreos 10, porque acá, hermano mío, está el fin. Hebreos 10, versículo 12 y 13 dice, pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Entonces vemos acá que Jesús hoy está sentado a la diestra de Dios. Nosotros también. Versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Qué interesante. De ahí en adelante, esperando. Esta palabra nos da una idea muy clara, muy completa, de que Él ya consumó todo, absolutamente todo, pero que aún todavía, hoy en día, está a la espera de que nosotros seamos la continuidad de su plan. Y para eso tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Es como si en una carrera de postas, sí, creo que todos saben identificar esta carrera, Jesús fuese el corredor número 1 que va y saca una ventaja ya, ¿sí?, irreversible, ¿sí?, una ventaja que nos pone como ganadores, pero hasta que no llegue el último no se puede materializar esa victoria. Entonces Él está esperando que nosotros completemos la carrera. Es decir, Él ya hizo su parte, Él ya ganó la carrera. Es decir, nos dejó simplemente unos metros a nosotros. Y después se fue arriba, ascendió a los cielos y dijo, listo, ya hice lo que tenía que hacer, ahora estoy acá sentado esperando que ustedes completen la carrera. Por eso la palabra dice,
prosigo, ¿sí? Yo prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¡Wow! Entonces, hay que proseguir a una meta. Relacionarlo con permanecer. Hay un proseguir a la meta. Si se quiere proseguir a la meta, es medio tramposo para nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya la ganó la carrera. Nosotros ya tenemos la convicción, tenemos la certeza de que Él ya venció. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo tenemos que transitar eso que Él ya hizo por nosotros. ¿Para qué? Para poder llegar a la meta. Mientras tanto, Él está sentado esperando. ¿Y qué está esperando? Que todos sus enemigos sean puestos, ¿sí?, por estrado de sus pies. Y eso es lo que marca el fin. Eso es lo que marca el fin. ¿Hasta cuándo va a esperar Cristo? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y cuáles son sus enemigos? Sus enemigos son aquellos que se dispersaron, que se separaron de Dios, que se alejaron de Dios. Al alejarse de Dios, se transformaron en sus enemigos. Si nosotros queremos definir enemigo quiere decir adversario. ¿Por qué es esto? Porque adversario era el diablo. Y todo el que adquirió la imagen y semejanza del diablo se transformó en su adversario. Por eso también la palabra de Dios dice de nosotros, cuando estamos en Cristo, que somos sus enemigos, que somos enemigos del diablo. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de su adversario. Entonces, todo se va a sujetar debajo de sus pies. Ese es el fin. Y espero que lo podamos entender un poco más claro ahora al mirar 1 Corintios, capítulo 15. Creo que si no lo agarraste esto, acá lo agarramos todos. Dice 1 Corintios 15, 22, porque así como en el Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Acá vemos en el versículo 23 que hay un orden para llegar al fin, ¿sí? Pero cada uno en su orden. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 24, luego el fin. Ahí está el fin. ¿Cuándo es el fin? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. El 25, porque es necesario. ¿Para qué es necesario esto? Dice, porque es necesario, para que llegue el fin, es necesario que Él reine hasta que sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. ¿Amén? Sí. Espero que se entienda claramente lo hecho, lo consumado en la cruz y lo que se va manifestando. ¿Hasta qué? Hasta que realmente se geste, se ejecute la manifestación completa. ¿Qué deberá manifestarse? Todo lo que Él ya consumó, todo lo que Él ya hizo en la cruz. ¿Y qué es todo lo que Él ya hizo en la cruz? Todo lo que hizo en la eternidad, todo lo hecho, lo creado en la eternidad, se consumó en la cruz. Y eso que viene desde la eternidad y que se constó es lo que debe manifestarse. Por eso nosotros, por eso vos en esta noche, mi hermano, mi hermana, sos participante de esa manifestación. Amén. Gloria a Dios. No voy a hablar más. Creo que ya ha sido para mí muy claro todo esto. Hay muchos otros versículos, se podrían decir muchas otras cosas, pero tampoco quiero confundir ni enredar a nadie. Y obviamente sé que el Espíritu Santo de Dios es el que nos conduce a toda verdad, ¿sí? El que rompe con toda ignorancia y que rompe con toda estructura, con toda fortaleza, con todo concepto, prejuicio y establece esa verdad en nosotros. Y sé que hoy también Él está haciendo eso en cada una de nuestras vidas. Así que quiero que podamos orar, así que te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí en tu hogar, que en este momento
podamos atender un poco más a la persona del Señor, unos minutitos más. Ya será después tarea de meditar, de revisar, de permitirle al Espíritu de Dios que siga clarificando lo que se ha soltado. Pero Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, todo lo que hemos hablado, todo lo que venimos hablando, Señor, a través de esta serie, desde la primera sesión, esta serie que nos pone en perspectiva de lo que es ser un verdadero discípulo. Yo te pido en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que produzca en nosotros vida a través de esta palabra, que esta palabra se abra en este momento en vida para cada uno de nosotros, que no solamente podamos entenderla, sino que esta palabra traiga luz, esta palabra traiga revelación a nuestra existencia, para que Cristo sea manifestado cada vez más, con más claridad en nuestras vidas, que primero podamos verlo nosotros, para que luego lo puedan ver aquellos que nos rodean, aquellos que están a nuestro lado, y para que podamos llegar manifestando esta realidad hasta lo último de la tierra. Padre, que sea en esta hora, en esta noche, tu Espíritu Santo trayéndonos luz, aún más luz, Señor, de todo lo que se ha expuesto, Señor. Habilita, aviva los dones, las visiones, esa multiforme sabiduría tuya en cada vida, en cada hermano, en cada hogar, que aún, Señor, nos permita profundizar con mayor claridad acerca de todo lo que venimos hablando, Señor. Creemos absolutamente que todas las cosas que ojo no vio ni oído yo, vos las vas a revelar, Señor. Vos las vas a revelar, Señor, a través quizás de sueños, a través de visiones, a través de palabras proféticas, a través de entendimientos nuevos, y aún como a vos te plazca mejor hacerlo, porque aún tu Espíritu sigue gimiendo, Señor, con gemidos indecibles sobre nosotros para traernos luz, para traernos revelación. Y es por eso que en esta noche declaramos que justamente en esto que confiamos, sobre esto, Señor, está nuestra fe. Acá depositamos nuestra fe, Padre, en el nombre de Jesús. Nuestra fe, Señor, la sujetamos a esa realidad, la depositamos a Cristo Jesús, la depositamos en todo aquello que Él ya consumó, en lo que fue hecho en la eternidad, pero que el Hijo Cristo consumó en la cruz, y también en todo aquello que habrá de manifestarse a través de nuestras vidas. En eso depositamos nuestra fe. Por eso, Padre, hoy nosotros que podemos expresar nuestro amor, declaramos, Señor, que te amamos. Si estás de acuerdo con esto, ahí con tus palabras, decile al Padre: Padre, te amo. Declaramos que te amamos. Y en esta hora, Señor, nos posicionamos, nos ponemos como hijos comprometidos delante tuyo, para que podamos ser usados por ti, utilizados, Señor, en este plan, guiados por ti, para que aún, Señor, seamos nosotros atravesados por tu verdad, para que luego podamos llegar a la creación, podamos llegar a toda esa realidad de entidades espirituales en regiones celestiales, y para que también, Señor, podamos llegar a otros hombres, podamos librar, Señor, las batallas que haya que librar, Padre. En el nombre de Jesús, que todo lo que estaba escrito de nosotros se cumpla en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo lo que ya fue escrito, Señor, venga a cumplimiento de nuestras vidas. Y lloro en esta hora para que esto, Señor, se active en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los que están en este momento escuchando esta oración, de los que están siendo parte, de los que van a revisar este material. Oro también, Señor, por esta bendita tierra de Olavarría, para que tu gloria, Señor, recorra esta tierra, Señor, de norte a sur, de este a oeste. Padre, declaro tu gloria, Señor, trayendo tus diseños sobre este territorio, para que, Señor, todo se llene de ti, Señor.
Hablo en esta noche, Señor, estas palabras, para que también estas palabras que se soltaron sobre nosotros también sean oídas en esta hora por principados, por potestades, por huestes de maldad, para que sean convencidos, para que ahora, Señor, haya luz sobre ellos, para que venga un entendimiento de tus verdades eternas, Señor. En el nombre de Jesús, papá, declaro esto y te doy gracias por este tiempo. Padre, te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria, te damos honra, porque vos sos digno, Señor, de recibirla, solamente vos. Quédate si querés, te animo un instante más y con tus palabras cerrá este día, cerrá este tiempo de impartición, de activación de sus verdades y revelaciones, dándole gracias. Dale gracias con tus palabras, adórale un instante más, mientras seguimos en compañía y mientras la melodía sigue ministrándonos. Cerremos este tiempo desde este lugar. Yo te despido, te bendigo, declaro la paz del Señor sobre tu vida, sobre tu casa. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo. Bendito seas, Señor.